como digo, pido muchas disculpas porque yo no soy un hombre muy, digamos, modernizado con estas cosas, de lo cual tampoco me arrepiento mucho. Y en segundo lugar, darle las gracias porque me dan la posibilidad de que yo pueda exponer en este foro algunas ideas que creo que no son tampoco ideas tan originales, sino es lo que uno va recogiendo de la observación y de la opinión de otras personas. Cuando me preguntó Ignacio sobre qué podíamos hablar, inicialmente esta charla estaba prevista para marzo de este año. Y después, como nos sucedió a todos, nuestra vida cambió porque tuvimos esta interdicción horizontal que prohibió todas las actividades. Entonces, esto estaba previsto para marzo y me dijo, hablamos con Ignacio y dijimos, no vamos a poder hacer esto sencillamente porque está prohibido. Y íbamos a hacer en el centenario. La idea era hablar un poco de Itaipú, que es un tema que ustedes, la gente me vincula mucho a mí porque yo fui director general de la entidad. La verdad que creo que es uno de los directores con más poco tiempo de permanencia, pero digamos mi presencia, digamos, la gente cree que yo estuve más tiempo del que realmente estuve, pero estuve en un tiempo de mucha intensidad y de mucho cambio dentro de la institución. Por lo tanto, le dije yo a Ignacio, ¿por qué hoy no podemos hablar solamente de Itaipú sin tener en cuenta el escenario de la pandemia y sin tener en cuenta el escenario que yo le llamo post-pandemia? ¿Qué va a venir después de esta pandemia? No solamente en el Paraguay, sino también en el mundo, porque está más que claro que esta es un problema global, es un problema de la globalización. Y en ese contexto nosotros también tenemos que ver qué vamos a poder hacer con Brasil y qué es lo que tenemos que hacer a nivel interno, doméstico, para poder, en primer lugar, este es un año excepcional y el año que viene va a ser un año de tratar de recuperar la normalidad. Y en ese contexto, yo también creo que recuperar la normalidad debe de significar sentarnos a dialogar con Brasil sobre un tema que es tan crucial para nosotros y también creo que es crucial para los brasileños, que es el tema de la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Verdaderamente esto tenía que estar ya listo si nosotros los paraguayos hubiéramos actuado con un poco de inteligencia, de astucia, de perspicacia. Creo que en el periodo pre-pandemia era mucho más fácil negociar con un Brasil en un periodo post-pandemia, en donde Brasil va a estar sometido a un rigor económico muy grande, en donde las políticas económicas del presidente Bolsonaro no van a poder dar los resultados que todos esperábamos, porque esta pandemia va a provocar un efecto recesivo no solamente en la economía nacional, sino a nivel mundial. Está visto que el mundo va a sufrir unas consecuencias económicas mucho peor que la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008. El mundo está viviendo una crisis, la crisis más grande a nivel planetario desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Entonces, si nosotros pensamos que eso no nos va a afectar a nosotros a nivel doméstico, y eso creemos nosotros que va a tener un efecto neutral en la negociación que hagamos con Brasil, creo que estamos profundamente equivocados. Y ahí voy a plantear una primera hipótesis. Yo creo que la negociación pre-periodo de pandemia era infinitamente mejor, ofrecía un escenario infinitamente mejor que el periodo post-pandemia. En la post-pandemia va a ser mucho más difícil negociar por muchas razones. Una de ellas es que nosotros tendríamos que arribar a un acuerdo con el Brasil, no en el 2023 como la gente cree. El acuerdo para el 2023 ya es un acuerdo tardío, es un acuerdo que llega tarde. Nosotros tenemos que cerrar este acuerdo con Brasil el año que viene, a más tardar. ¿Por qué razón? Porque modificar el anexo C
significa modificar la estructura financiera de la entidad. Entonces las modificaciones, como ustedes saben, en el 2022, en el 2022, el pasivo de la entidad se reduce, creo, en cerca de 700 millones de dólares, si no estoy equivocado, y en el 2023 el pasivo desaparece, no vamos a tener más ningún tipo de pasivo. Entonces, estas cosas, ¿qué vamos a hacer con esos 700 millones de dólares que desaparecen en el 22? Tiene que estar resuelto, tiene que aprobarse en el presupuesto de la entidad. Y el presupuesto de la entidad aprueba esto el Consejo de Administración en diciembre del año 21. ¿Va a haber tiempo para una negociación tan compleja que modifique el tratado? Partiendo de la base de que algunos creen de que esto tiene que pasar también por los parlamentos, porque es la modificación del anexo C. Aquí va a haber una interpretación, y ahí es donde pensaba yo, y sigo pensando, que nosotros los paraguayos hemos perdido la oportunidad de plantear en el primer año de gobierno una oferta de integración, de profundización de integración energética. Obviamente es muy fácil a nivel local tener un discurso en donde se plantean ciertas reivindicaciones con respecto a Itaipú que muchas veces no se compadecen con la realidad. Pueden tener mucho eco mediático y mucho eco y despertar mucho el fervor nacional, pero la realidad es otra. Entonces, ese acuerdo se tenía que haber logrado en el primer año de gobierno. Cuando no salió ese acuerdo en el primer año de gobierno, creo yo, por deficiencias de nosotros los paraguayos, ahí yo no le puedo imputar o impugnar la actitud brasileña de ningún punto de vista, porque los brasileños tienen su posición con respecto al Tratado de Itaipú y es legítimo que ellos tengan su posición. El problema es cuando nosotros los paraguayos no tenemos una posición en una mesa de negociación, cuando dos se ponen a negociar y uno no tiene posición, lo que está haciendo es asumir la posición del otro, del que tiene posición. Y eso es un poco lo que pasó en estos primeros 2 años de gobierno. Por eso yo consideré que la crisis, aquella de la firma, de todas estas cosas que se hicieron, retrasó y creo que nos supuso que perdamos la oportunidad de un gran acuerdo. Un gran acuerdo que implica no solamente la negociación del anexo C. Nosotros los paraguayos no nos tenemos que ir a Brasil, vamos a negociar solamente el anexo C. Nosotros tenemos que decirle, tenemos que darle cosas atractivas que no pasan por la reducción del precio de la tarifa como algunos sostienen. Nosotros los paraguayos no podemos reducir el precio de la tarifa, porque para nosotros la energía que nos paguen en dólares, en términos prácticos, es una exportación que estamos haciendo, porque ingresa moneda fuerte al país. No nos pagan en reales, no nos pagan en guaraníes, nos pagan en dólares. Nosotros no podemos plantear bajo ningún contexto reducir el precio de la tarifa. Pero nosotros tenemos que entender que Brasil tiene un promedio de precio de cuánto cuesta la energía eléctrica en Brasil de origen hidráulico. Hay un precio general, hay represas que ya han sido amortizadas. Entonces, cuando vos te sentás a la mesa, no es que vos me estás robando. No, Brasil te va a decir, yo tengo esta posición, tengo este precio, tengo este costo, tengo esto, y aparte tengo la voluntad política de, como decía el presidente Bolsonaro al principio de su mandato, reducir el costo Brasil. Esas oportunidades yo creo que se perdieron. Yo creo que tanto el Paraguay como el Brasil vamos a salir más pobres de esta pandemia. Cuando esta pandemia pase y deje un tendal de muertos y muchos heridos y una economía, en muchos aspectos, una economía mundial muy golpeada, nosotros, los sobrevivientes a la pandemia, vamos a decir, bueno, se venció la pandemia. ¿Y qué ganamos nosotros? Y nadie ganó nada de la pandemia. Los sobrevivientes nunca ganan de una pandemia, nunca ganan de una peste. Y entonces, eso significa que el escenario en el cual vamos a negociar no va a ser tan ventajoso como era el escenario prepandemia. Entonces ahora, creo que hoy en día plantearle a Itamaraty, que mucha gente cree que Itamaraty es como si tuviera la bola redonda y es la que dirige la política brasileña, no es así. En Brasil también hay muchos sectores, está el sector energético brasileño, está el ministerio
de Obras Públicas, está Itamaraty como uno más, está hoy el estamento militar. El estamento militar es clave hoy en el Brasil, es clave. Y no se olviden que este tratado fue hecho por los militares en el Brasil. O sea, ellos tienen una interpretación rígida del tratado y en esa lógica nosotros tendríamos que tratar de negociar con Brasil, en el sentido que el tratado tiene que cumplirse. Nosotros tenemos que tener una posición que signifique qué significa que el tratado se cumple y los brasileños van a tener otra. La posición de los brasileños va a ser bajar el precio de la tarifa. Yo no lo estoy inventando, lo dijeron ya ellos. Y nosotros tenemos que mantener el precio de la tarifa. Los brasileños están así, ¿por qué vamos a mantener el precio de la tarifa? Si yo tengo un costo mucho más bajo y el tratado dice eso, no, el tratado no dice eso. Ahí se va a caer en una discusión jurídica, política y diplomática, por supuesto. Y ahí nosotros tenemos que tener una oferta que le entusiasme a Brasil a una mayor integración energética, que puede significar, por ejemplo, aumentar la potencia instalada dentro del Itaipu Nacional para producir más energía, buscar otras formas de integración energética, buscar cómo nosotros, los paraguayos, cuando tengamos y nos veamos obligados a contratar más potencia en un determinado momento, y ustedes se darán cuenta que uno contrata potencia, pero no siempre consume toda la energía que se produce en ese instante. Entonces, ¿qué hacemos con esa energía? Nuestro consumo es un consumo muy localizado, de 6 a 9 de la noche. ¿Qué hacemos con la energía, con la potencia contratada y la energía derivada de ella en los horarios diurnos, por ejemplo, que nosotros nos consumimos? Todo ese acuerdo había que llegar con Brasil. Era un tema complejo, pero era un tema que se puede negociar. Mi experiencia personal me ha demostrado que negociar con el Brasil no es fácil, pero tampoco es fácil negociar con nadie. Las negociaciones son un proceso de intercambio de ideas, de posiciones, de saber hacia dónde se conduce una negociación. Nunca es fácil, pero yo creo que se pueden llegar a acuerdos. Y se han llegado a muchos acuerdos. Y Itaipú se fundó en el acuerdo, con sus asimetrías naturales, porque estamos hablando de un país extremadamente grande, una democracia continental con un país extremadamente mucho más pequeño, mucho más precario. Itaipú se creó con la idea de que la energía de Itaipú está vendida de antemano en el mercado brasileño, que es una gran ventaja, porque ustedes saben que producir energía tiene un costo. Y ese costo hay que pagar. O sea, producir energía no es gratis en ningún lugar del mundo, ningún tipo de energía. Y las renovables son más caras que la del petróleo. Por eso que todavía el petróleo persiste y por otras tantas circunstancias. Lo que yo creo que nosotros deberíamos haber hecho, lo que ya no hicimos, el presidente de la República, yo siempre dije que el 15 de agosto, cuando él asumió, tenía que haber dicho esto en su discurso. Aunque parezca una cuestión simbólica, creo que iba a tener mucho significado, apelando a la integración, a la fraternidad, a los valores comunes que tenemos con el Brasil, para lograr un entendimiento. Yo creo que se perdió eso. Yo recuerdo que cuando era director general de la Itaipú, le acompañé a Fernando Lugo a un viaje a Brasilia, a las semanas de haber asumido Lugo. Y nos fuimos. Y nos recibió Lula con todo su gabinete. Y Lula también era un hombre que defendía los intereses de Brasil. O sea, Lula y el gabinete, ya sea los ministros, eran durísimos, especialmente lo del área energética. Los más blandos de todos eran Itamaraty, que acá nosotros creemos que son los más duros de la película. Los más blandos en ese momento de negociación fue Itamaraty. Y los más duros era la empresa esta que compra la energía, Electrobras, y el Ministerio de Obras Públicas brasileño eran durísimos, estaban en contra de y las autoridades brasileñas de Itaipú estaban en contra de cualquier acuerdo. Pero Itamaraty sí estaba de acuerdo con el acuerdo. Le cuento todas estas anécdotas personales para de alguna manera enriquecer el debate y decir, señores, las negociaciones no son como nosotros nos imaginamos, como muchas veces vienen las informaciones en la prensa. Y que en una negociación, cuando hay uno grande y cuando hay uno chico, el chico, si tiene la iniciativa, también tiene posibilidades de hacer gran cosa. Pero también hay que reconocer algo. Uno dice, bueno, yo tengo la iniciativa, yo tengo la estrategia.
yo tengo cierta capacidad instalada para poder negociar con uno mucho más grande. Después viene el escenario internacional. El escenario post pandemia es un escenario para que se hagan concesiones. Y es difícil. Porque va a ser muy difícil que los países nos podamos normalizar el año que viene. Este es un año excepcional, un año en donde yo creo que a nivel personal y colectivo es un año, digamos, que podemos darlo de baja, es pérdida. Para la mayoría de la gente es pérdida, a nivel planetario estoy hablando, quizás algunos no, pero para la mayoría de la gente es un periodo de pérdida, en donde uno no va a acumular riqueza, en donde uno puede acumular conocimiento, sabiduría, otras cosas, pero no, digamos, cuestiones tangibles. Brasil va a salir muy golpeado de esto. Brasil en el 2008 también fue, digamos, afectada por la crisis internacional. Ustedes no se acuerdan que eso fue un año muy positivo para Brasil. Nosotros teníamos un Brasil ascendente, teníamos un Brasil que estaba en ascenso, teníamos un Brasil que empezaba a figurar en el mapa mundial. Y Lula, como liderazgo continental, él no quería llevar el legado histórico, decir, yo de nuevo le jodí al pueblo paraguayo. Pero esas son características de cada liderazgo. Yo recuerdo, dialogué mucho con el presidente Sanguinetti, y Sanguinetti me dijo, aprovecha que está Lula, me decía. Esto lo hacen, estos acuerdos que son tan polémicos de ambas partes, lo hacen los grandes líderes. El acuerdo de límite en el Río de la Plata lo hizo Perón, me dijo. Porque Perón era Perón entre Uruguay y la Argentina. Y ahora le tenés a Lula, así que aprovechen que esté Lula para poder llegar a un acuerdo. Recuerdo que yo le transmití mucho esto al presidente Lugo. Gracias a Dios en aquel entonces Lugo tenía muy buena comunicación con Lula. Y yo creo que Lula no quería llevar la carga, es decir, yo llevo esta cosa este tratado firmado por dos dictaduras que tiene asimetría, y el tratado tenía asimetría, como digo, que expresaban la dimensión de los dos países y de las dos economías. Era un escenario favorable, Brasil estaba creciendo, Brasil estaba en otras circunstancias. ¿Cómo va a negociar un Bolsonaro golpeado internamente por el manejo peculiar que tiene de la pandemia? No peculiar, tiene una visión que, digamos, los medios de comunicación, la opinión pública internacional hoy en día está en contra de lo que hace Bolsonaro. Quizá en 6 meses esto cambie, porque después de pasar todo este periodo de la pandemia y de que esté bajo control todas las cosas, se va a generar otro debate para saber si todo lo que hicimos durante la pandemia fue correcto o fue incorrecto. Yo creo que van a haber muchas voces, ya hay muchas voces críticas en Europa, en Estados Unidos, de la derecha y de la izquierda, que cuestionan las interdicciones horizontales que van a suponer un duro golpe económico y muchas consecuencias sociales. Se prevé que en los próximos años puedan morir 260 millones de personas de hambre. Se prevé que en América Latina el año que viene vamos a tener 30 millones de gente tirada de nuevo en la extrema pobreza. O sea, esto va a tener sus consecuencias, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Quizás los sectores que estén bien posicionados económicamente puedan salir fortalecidos de esta situación, pero los sectores vulnerables van a quedar muy golpeados. Entonces, en este escenario, ¿le va a ser fácil negociar a Bolsonaro? ¿Le va a ser fácil a Bolsonaro decir, mantener la posición ortodoxa con respecto al tratado? Tiene que bajar la tarifa. ¿Por qué? Porque su política del costo de Brasil, y Brasil va a terminar este año, que me corrija Raúl, con 7,5 por abajo de su crecimiento económico. O sea, no es que va a llegar a cero, va a tener 7,5, menos 7,5. O sea, es un escenario donde el que gobierna carece de mucho margen de maniobra. Y nosotros sí podríamos haber llegado a muchas cosas, porque también cuando yo sostenía al principio de esta crisis del tema Itaipú, nosotros Itaipú tenemos un periodo de 7 años, 8 años máximo,
para quitar un provecho que nos permita hacer un fondo, decía yo, un fondo de contingencia, para poder dotar al país de infraestructura sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo. ¿Y por qué digo esto? Porque en 7, 8 años nosotros vamos a vernos obligados a contratar toda la potencia nuestra paraguaya en Itaipú Binacional. Entonces, en 8 años, en el 2030, 31, 32, si es que sigue este consumo, según yo estoy hablando de informaciones de la ANDE. Ahora, si la ANDE no está mintiendo, no sé. Yo digo lo que dice la ANDE. Según la ANDE, en un par de años nosotros vamos a tener que contratar el equivalente a las 10 turbinas nuestras de Itaipú para poder tener garantizado nuestro consumo. Así es fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? La posibilidad que teníamos nosotros de lograr un acuerdo y de quitar un provecho con el mismo precio de la tarifa va a durar 10 años, porque en menos de años, nosotros vamos a tener que contratar toda la potencia que le pertenece al Paraguay. Ahora bien, se van a dar circunstancias en donde nosotros vamos a contratar las turbinas, el agua que pasa por las turbinas. Ustedes saben que la energía eléctrica no se puede, pero no se hace porque es muy costoso. Se puede, no es como el petróleo, ustedes no pueden guardar en barriles, lo tienen que consumir inmediatamente, pero Paraguay no puede consumir todavía esa cantidad de energía, especialmente en determinado horario. Nuestro parque industrial no consume energía eléctrica. Creo que nuestra industria hace el 15% del PIB y la industria paraguaya consume en un 13% energía eléctrica. El otro son todos biomasa. Y ahí nosotros estamos emplazados a resolver este problema en un par de años y tratar de quitar un beneficio que nos permita a nosotros dotarnos de ciertas infraestructuras sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo. Yo no quiero, como se dice, no quiero transmitir mala onda, pero yo creo que nosotros hemos perdido ya. No sé, a mí me cuesta muchísimo creer que Brasil, post pandemia, que va a tener en pleno proceso electoral, va a estar Bolsonaro, porque en Brasil el mandato presidencial dura 4 años. No sé si en el 22 va a haber campaña electoral en Brasil, que va a empezar en el 21. Le veo con muchas dificultades de lograr un acuerdo. Pues el acuerdo se tenía que lograr a nivel de la Itaipú. E imagínense ustedes, Paraguay excluyó en su equipo negociador a la Itaipú Binacional. El director general paraguayo, Ernst Bergen, no forma parte del equipo negociador. Es una estupidez, pero eso sí es una posición brasileña. Porque los brasileños siempre defendieron la tesis de que, salvo en la época de Bernardi y también en la época mía, que las negociaciones se haga a otro nivel sin que entre en la Itaipú para que no se el modus operandi, la operatividad, la operación de generar energía no se vea interrumpida o intoxicada por cualquier problema diplomático. Yo recuerdo que en mi época el exdirector general brasileño Samek lo único que quería era, me decía, no discutamos ni Itaipú, que discutan. No, le digo, tenemos que discutir también. Ahí también nosotros cometimos un grave error. Ahora bien, repito, el escenario post pandemia es el mejor escenario para una negociación en donde hay que hacer concesiones. Porque imagínense ustedes, en el 2022, 700 millones de dólares desaparece del pasivo financiero de la entidad. En el 2021, en diciembre del 2021, se tiene que aprobar un presupuesto. Diciembre del 2021. El presupuesto tiene que decir, esos 700 millones de dólares, nosotros distribuimos 350 a cada uno, o sencillamente le quitamos el presupuesto. Si quitamos el presupuesto, nosotros nos vamos a volver $1. Ese va a ser el gran debate. Y si ustedes me preguntan a mí cuál creo que va a ser la posición brasileña, yo creo que la posición brasileña, que lo que anunciaron ellos por lo menos, es bajar el costo de la energía de Itaipú. Porque en el promedio, según las informaciones que yo tenía antes de esta crisis, la energía de Itaipú, en términos de energía eléctrica, es cara. ¿Por qué razón? Porque Brasil en la época del 50, 60, con Getúlio Vargas, y también con el gobierno militar brasileño, que era un gobierno desarrollista, como le llaman ellos, construyó muchas represas. Y esas represas ya están amortizadas. Entonces no tienen costos financieros. Solamente tienen costos de gestión. Y los costos que significa conservar el agua y todo ese tipo de cuestiones, ustedes saben.
Entonces, mi preocupación, mi inquietud es de que va a ser muy complicada la negociación. No veo claridad en el gobierno nacional. No creo que a Brasil le preocupe el tema. Brasil tiene otros problemas mucho más serios que Itaipú y tienen la tesis de que el tratado dice que se tiene que reducir el precio de la tarifa. El tratado no dice eso. El problema es que se puede presentar una cuestión fáctica. De hecho, dice, no, ya se pagó esta parte, desaparece, baja el costo de la energía, ya se pagó esto. Entonces ellos nos suplen ese 700 millones de dólares, porque podemos poner otro ítem. Pero también puede haber una interpretación muy difícil, que ya no saben que todas estas cosas, si cambiamos el ítem, tiene que ir al Parlamento. Y si va al Parlamento brasileño, eso va a las calendas griegas. Mucho tiempo va a tardar. Y ahí vamos a llegar al 23, el 24, y el 30 vamos a tener nosotros que consumir toda la energía, o contratar toda la potencia. Por eso yo creo que nosotros perdimos la gran oportunidad el primer año de gobierno. Yo tuve una actitud muy crítica con todas las autoridades de aquel entonces, que estaban en el lado paraguayo, incluyendo el presidente de la República, el vicepresidente Hugo Velázquez, el director de la ITIPU, José Alberto Alderete, Luis Alberto Castiglioni y Pedro Ferreira. Yo creo que hay veces, muy pocas veces, la gente se puede poner de acuerdo para no querer hacer lo que es correcto. Y en esta vez se pusieron todos de acuerdo. No sé si consciente o inconscientemente. Pero perdimos esa oportunidad. Yo le digo, me cuesta con el temperamento que está demostrando el presidente Bolsonaro, con lo disgustado que va a estar Bolsonaro y lo temperamental, lo emocional que uno ve que él es, que dice cosas que llaman la atención, ¿verdad? Exabrutos, dice cosas que uno no puede entender. Lo disgustado que va a estar él con el presidente paraguayo, que el presidente paraguayo cerró la frontera, que conste, yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? No le estoy cuestionando a Mario Aldo Benítez. Lo que estoy viendo es cómo eso va a afectar en la negociación. Porque Bolsonaro así, Marito, cuando vos me necesitaste, me tuviste. Yo hice lo que nunca hizo Itamaraty, un acuerdo que firmó, borre. Lo que firmó con la mano, borre con el codo. Y vos cerraste unilateralmente tu frontera sin avisarme a mí. Y yo quedé diciendo tonterías. Pues yo le escuché a Bolsonaro decir que era imposible controlar la frontera con el Paraguay porque eran fronteras secas. O sea, entonces uno tiene que ver, los acuerdos son acuerdos también que hacen los líderes. Y es muy importante la química. Y yo creo que había mucha química entre Marito y Bolsonaro al principio, porque lo manifestó el propio Bolsonaro. Ahora no sé cómo va a estar la química. Yo no creo que Bolsonaro esté con buen sentido del humor ahora. Yo no creo que vos te vayas y la plantees, mira, nosotros tenemos que hacer esto, y los paraguayos me dicen, vamos a conservar el precio de la energía de Itaipu, y el precio de la energía de Itaipu en promedio es más cara que otra represa en el Brasil, etcétera, etcétera. Le veo muy difícil. Las negociaciones con los grandes se hacen sobre la base de que los grandes tienen que hacer concesiones desde su punto de vista. Para nosotros es justicia, para ellos es una concesión. Es diferente, nosotros tenemos que tener, el sociólogo alemán Max Weber hacía una distinción entre aclaración y comprensión. Aclarar, decía Weber, es buscar la relación causa-efecto. Esta causa provoca este efecto. Comprender quiere decir que yo me traslado en el lugar del otro. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de comprender qué quieren los brasileños. Si nosotros no somos capaces de trasladarnos al lado de los brasileños, nunca vamos a tener negociaciones fructíferas con el Brasil. Y esta era para mí una gran oportunidad de lograr, de sellar 50 años de un acuerdo de integración energética, que le podía incluir también a la Argentina. Porque en última instancia, hasta yo mismo lo dije, pero yo sabía que estaba mintiendo. Yo cuando tenía que negociar con Brasil, claro que decía cualquier cosa, porque tenía que llamar la atención del Brasil. Hasta llegué a decir escribir que Itaipú era nuestro canal de Panamá. Pero yo sabía que era una falacia. El canal de Panamá está en Panamá. Itaipú está entre Paraguay y Brasil, en aguas compartidas.
Es totalmente diferente el escenario. Que, para ir concluyendo y abrir el espacio para el debate, solamente decirle que se viene un mundo, el mundo no va a ser diferente, la globalización yo creo que va a seguir, el hombre no está preparado a renunciar a la globalización. Quizás lo único positivo que pueda tener esta pandemia es que en un momento de crisis global, ustedes se darán cuenta, para bien o para mal, que en los últimos 90 días no fueron los religiosos, porque en Israel dijeron hay que irse a rezar, y la ciencia dijo no, no se van a ir a rezar todos juntos, y se respetó, hasta el mundo árabe respetó lo que decía la ciencia, y también la Iglesia Católica respetó lo que decía la ciencia, en el sentido de no ir a aglomerarse a profesar los actos de fe. Que es lo único positivo que puede dejar esto, que quizás las sociedades digan, necesitamos mejorar la calidad de la gente que nos dirigen. Es importante que esta crisis planetaria nos permita entender que esta crisis se va a volver a repetir de aquí a 2 o 3 años. Van a haber pandemias, van a haber estas crisis globales. Esto es una cuestión que tiene que ver con la forma de vida, ¿no? Por la interacción, actúa, se incrementa día a día la interacción dentro del mundo global y nosotros para eso tenemos que estar preparados. Pienso, como dije anteriormente, que más allá de todo eso, que puede ser un saldo positivo que puede tener esta pandemia, que lo único que tiene son cosas negativas, es abrirnos los ojos para pensar en el futuro. Creo que lo que hace al Paraguay, a nosotros nos tomó de nuevo como un país desorganizado, que tenemos que desear que el COVID no entre al Paraguay, que tenemos que mantener ciertas medidas duras como evitar aglomeraciones, cerrar las fronteras, hacer el Ministerio de Salud, tiene que acabar con sus corruptelas, tiene que fortalecerse el sector público sanitario paraguayo, porque si el COVID, si la circulación comunitaria en Paraguay se genera o se vuelve intensa, el COVID no va a ser 6-0 a nosotros los paraguayos, definitivamente. 6-0 no va a ser. Acá nosotros no tenemos posibilidad, no tenemos insumos todavía, a más de 2 meses de cuarentena. Y no es por falta de plata, porque dinero hay. Dinero hay. Entonces mejor nomás hay que hacer, nos guste o no nos guste, mantener las fronteras con el Brasil, pues sobre todo las cosas cerradas. Le gusta o no le guste a Bolsonaro y a ciertos sectores locales y brasileños. Ojo, hay lados paraguayos que reclaman eso también. Y con razón, con razón, porque hay gente que se está hundiendo económicamente, no tiene trabajo, cuidado, o sea, yo lo entiendo. Pero es una medida dura que hay que tomar, hay que evitar que seguir las políticas acá internas, y después en la medida que todo esto vaya pasando por delante, Cancillería tome en serio, y el presidente de la República, de decir y de lograr si es posible, que se siente el Brasil a negociar con nosotros. Yo no sé todavía cuál va a ser la posición brasileña después de todo esto. Porque lo veo, pienso que el presidente Bolsonaro debe estar disgustado. Y va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Pero como dije anteriormente, y no quiero, estoy siendo muy reiterativo, fue culpa de nosotros los paraguayos haber perdido la gran ocasión de negociar con Brasil el primer año de gobierno Mario Abdo. Ese era el momento de negociar, porque nosotros estábamos empezando a negociar, Mario Abdo empezaba su gobierno y Bolsonaro iba a empezar su gobierno. Entonces tenía margen temporal para poder negociar y diluir en el tiempo las concesiones que para los brasileños ellos no iban a hacer. Porque Bolsonaro no es Lula. Lula, podemos decir lo que querramos de él, pero Lula fue un gran caudillo y tenía la capacidad de maniobrar y hacer que ese acuerdo que firmó con Lugo sea aprobado por el Parlamento brasileño. Eso no fue tan fácil, ¿no?, como la gente cree. Eso fue intervención directa de Lula da Silva, que le llamaba a los parlamentarios brasileños para que ese acuerdo se apruebe. Y la que hizo la justificación fue la señora Hoffman, que cuando estaba en Itaipú era una de las más duras contrarias al acuerdo.
O sea, eso se llama liderazgo. Bolsonaro no va a tener ese liderazgo. No tiene ese liderazgo, porque también su figura se erosionó. Esta crisis, si bien ayudó a muchos líderes con las prohibiciones a volver a acumular poder, también creo que a la larga muchos líderes, no sé si todos, pero muchos líderes van a pagar caro haber estado al frente de un gobierno administrando una crisis en donde se reproduce la pobreza, la necesidad, la angustia y las patologías psicológicas y no el bienestar. Bueno, eso es todo lo que quiero decir por ahora y cualquier cosa estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente la exposición. Recuerdo que para pedir la palabra, por favor, háganlo de una forma electrónica. Abajo donde dice participantes, hacia la derecha está levantar la mano. Así que si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor, que levante la mano para consultar. Raúl, ¿vos querés hablar? Adelante, Raúl. ¿Me escucha? Bueno, sí, te escuchamos, Raúl. Carlos, é muito pouco que tenho de comentar. Te felicito porque tua exposição está completa e brilhante. Esta é a realidade atual. Não é nada diferente, certo? E comparto totalmente contigo que Paraguai, aí me sinto um paraguaio, porque eu já vivo fora do Brasil há 30 anos, sendo que 23 em Paraguai, certo? Então, posso falar com total tranquilidade do que eu penso. Eu creio que Paraguai realmente perdeu uma excelente oportunidade no ano passado, com todos os hechos que se passaram, que não vale a pena tratar neste momento. Você conhece. Eu creio que, primeiro, o Brasil estava muito favorável, boas relações lá do governo paraguaio. Para mim, perderam a melhor oportunidade para negociar. Agora, como tu mesmo disseste, cada vez está pior. E com a situação não só econômica, social e política que está atravessando e vai atravessar o Brasil nos próximos meses ou anos, vai ser muito mais complicado negociar com o Paraguai. É lamentável, mas eu creio que o Paraguai perdeu o momento oportuno. Vai ser difícil conseguir algo agora, porque, como tu mesmo disseste, nossos países todos serão brutalmente afetados por la crise do coronavírus. Certo? E, finalmente, só uma observação que me preocupa é aunque o endeudamento do país, Paraguai, está bastante baixo, ao redor, ou baixo, eu diria, 22, 23 ou 24% de endeudamento externo, mas é preocupante que o Paraguai cada vez mais está se endeudando para pagar funcionários públicos. Isto não há inversão. E se não há inversão, a deuda esta vai ser bicicleteiro e vai aumentando. Para quê? Para se pagar o setor público e funcionários públicos. Ok? Bueno, muitíssimas graças. Ter essa oportunidade de escuchar e te felicito mais uma vez. Muchas gracias, Luis Bueno. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Ruego hacer la forma electrónica porque yo no veo a todos los participantes, así que si levantan la mano en forma directa no los veo. Guille, ¿vos querés hablar algo? Kraus. Dale, gracias, Luis Oscar. Gracias, Carlos. Fue una exposición excelente. Entiendo que de lo mencionado, la idea es mantener la tarifa en los niveles actuales. Sí, esa creo yo que debe ser la posición paraguaya. Sí, el tema es mi consulta al respecto. Disculpen el diálogo los otros, ¿verdad? Pero quería aclarar esto. Entonces, la consulta es cómo con un anexo C que dice específicamente que el ingreso total de Itaipú debe reflejar lo suficiente para el presupuesto del año siguiente exclusivamente,
sin superávits o sin distribución de utilidades o sin otro tema. Entonces, ¿cómo ante una reducción del monto a ser erogado en un año, uno mantendría el precio del producto de venta en los mismos niveles que tiene ahora? Esa es una consulta. Y por otro lado, me gustaría saber cuál es la opinión que hay en el sentido que hoy el cauce del Paraná, que estaba extremadamente bajo, estábamos hablando que andaba en el entorno de 6.000 metros cúbicos por segundo, cuando que lo normal andaba en el entorno de 12.000, o sea, estamos hablando de la mitad del caudal. El Paraguay solicita que se aumentara el caudal a los efectos que las barcazas que están en Encarnación y aguas abajo de Yacyretá puedan llegar a la parte baja del río Paraná, de forma a llevar la exportación. Y en ese sentido, lo que se hizo fue abrir las compuertas del vertedero y no generar más energía eléctrica. Hoy Itaipú está generando el 60% de lo que es su capacidad nominal, y para enviar más agua no se genera más energía, se abre la compuerta. Quiere decir que esa diferencia, hay alguna generación que es bastante más conveniente para Brasil de lo que es Itaipú. Mira, a ver, vamos primero al primer punto. Sí, son dos consultas Sí. que en realidad Sí. deberían de ser separadas. Sí, no, está bien. Mira, lo que voy a decir puede parecer resultar paradojal. La pregunta que hay que hacerse, ¿cómo dos regímenes políticos de derecha hicieron una empresa con un criterio socialista? O sea, Itaipú es una empresa con un criterio socialista. Vos no podés en el presupuesto de la Itaipú decir, tengo ganancias. No puedes tener ganancias. Es un criterio, o sea, no hay lucro. Fue una negociación, fue la manera de encarar. ¿Por qué razón? Porque con eso se fijaba el precio de la tarifa en determinados criterios. Gasto administrativo, gasto de explotación, los royalties por usar las aguas, la construcción de la represa y su financiamiento. Eso es lo que hay que modificar ahora. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo nosotros logramos mantener ese precio de la tarifa? Porque lo que vos estás diciendo es cierto, según las informaciones que yo tengo pre-pandemia. Yo creo ahora me imagino como la economía brasileña también se recesionó, quizás se consuma también menos energía eléctrica en Brasil, o se consuma menos energía en general, porque la economía brasileña se ha enlentecido, se ha ralentizado. O sea, eso es a nivel mundial, no solamente en el Brasil. Ese es el quid de la negociación. Y esa va a ser la discusión más difícil que vamos a tener con el Brasil. ¿Cómo negociamos la definición del costo de la tarifa? Nosotros podemos llegar a un acuerdo, pero si ese acuerdo tiene que pasar por los parlamentos, vamos a llegar a los 7 años donde yo le dije, donde nosotros tenemos la posibilidad de utilizar, digamos, la potencia que todavía no vamos a contratar, porque decía, bueno, vos estuviste en la Andes, sabes mejor que yo y tu papá, ¿verdad? O sea, no te voy a estar enseñando. El Paraguay tiene que contratar según la Andes, a no ser que, repito, a no ser que la Andes nos esté mintiendo. El Paraguay tiene que contratar toda su potencia. Perdón la interrupción, se está revisando ese valor. Los últimos datos llevan allá hasta el 2030, 2031 aproximadamente. Antes andaba por el 2027. No estamos hablando demasiado, o sea, para términos de inversiones en un país estamos hablando de menos de 10 años. Estamos hablando de menos de 10 años. Estamos hablando de 10 años. Correcto, en 10 años nosotros vamos a tener que contratar toda esa potencia. Tenemos 10 años para quitar un provecho de Itaipú. Después nosotros vamos a tener que comprar toda la potencia. Quiere decir que vamos a tener que, cada turbina, nosotros necesitamos contratar esta turbina para garantizar nuestro consumo energético, la seguridad energética paraguaya. En 10 años se acaba esto. Tenemos 10 años de plazo. Se corrigieron. Yo sabía, a mí me parecía que era muy poco, lo que tuve discusiones con ingenieros
del ANDE con respecto a ese tema, por nuestra incapacidad de poder transmitir energía y de consumirla, por sobre todas las cosas, de consumirla. Esa es la negociación que tenemos que hacer con Brasil. Nosotros, nuestra negociación en el tratado tiene que ser conservar el status quo. Imagínense lo que estoy diciendo, conservar el status quo. ¿Qué quiere decir conservar el status quo? Conservar también lo que se consiguió con lo que conseguimos con Lugo. Cuando, con todo respeto, no me estoy haciendo autobombo. Yo era director de la entidad, multiplicamos por 3 el factor. En vez de pagarnos 100 millones de dólares, nos pagan más de 300 millones de dólares por la energía no consumida. Que nosotros cedemos porque no la consumimos. Entonces, ese es el acuerdo que nosotros tenemos que lograr. Pero vos le decís los brasileños, ¿y por qué vamos a conservar este acuerdo? De ahí le tenés que decir, vamos a ampliar la capacidad de exportación del Brasil. Vamos a buscar vamos a actualizar. Ya impresionante eso, sí, lo que tenemos. ¿Cómo? Perdón. No sé, alguien habló, no escuché yo. Sí. O sea, Javier. O sea, espera un ratito, Javier. ¿Me escuchás? Espera un rato, Javier. Espera un rato, Okay. Javier. Bueno, esa va a ser la gran negociación. No es tan fácil hacer esa negociación. No va a ser tan fácil. Es muy difícil. Pre-pandemia era difícil. Post-pandemia es mucho más difícil. Definitivamente. Ahora, ahí hay que discutir. Pero, aclaro algo. La discusión se tiene que dar en el Consejo de Administración de la entidad. Y el Paraguay, en la Comisión Negociadora Paraguaya, le excluimos a la Itaipú Binacional. ¿Y por qué digo que tiene que estar el Consejo de Administración o la entidad? Porque ese nuevo presupuesto del 2022 se tiene que aprobar en diciembre del 21. Los presupuestos se aprueban en la última sesión del Consejo de Administración del año anterior, porque en el 2020 desaparece 700 millones de dólares. Y en el 2023 desaparece toda la deuda en marzo del 23. Entonces, si no hacemos el acuerdo en el 21, y si los brasileños nos dicen, hay que pasar por el Parlamento brasileño, y ahí estamos muertos, señores. Y ustedes van a decir, pero entonces estamos violando el tratado. No. Cuando yo fui director de la entidad binacional, hicimos una cuestión. Firmé un decálogo con el ingeniero Sameca. Yo firmé un decálogo con el ingeniero Sameca. Se aprobó en el Consejo de Administración. Ese decálogo introduce modificaciones al tratado. Y cuando yo fundamenté en el Consejo de Administración, sostuve la tesis de que hay circunstancias que habilitan a la institución a ejercer ciertas funciones que previamente no estaban establecidas en el marco jurídico que las crea. Entonces, con eso se justificó que se incorporen 10 normas, entre ellas que Itaipú, la binacionalidad se perforó. Ustedes no sé si recordarán, cuando yo era director de la Itaipú, entró la Fiscalía y entró la Contraloría. ¿Por qué razón? Porque era la idea de perforar ese principio de binacionalidad. Y eso está fundamentado en el acta de la sesión de administración, el fundamento jurídico que yo hice, ¿por qué se hizo esto? Aceptaron los brasileños. Y entonces hoy en día tenemos que ir sobre esa base. Porque si nosotros creemos que tenemos que modificar el anexo C y después pasar a los parlamentos, entonces esto se dilata. Vamos a llegar tarde, se dilata esto. Y le digo, el 22 hay elecciones en Brasil, esto no pasa al Parlamento brasileño ni loco. Después va a entrar nuevo Parlamento brasileño, no sabemos qué mayoría va a haber. Es complejo. Y con respecto a que se verter agua en el vertedero, yo no conozco las circunstancias actuales, pero sé que la navegación se vio muy perjudicada, la navegación de los ríos. Pues yo te puedo asegurar que si que la prioridad de la represa es que el agua se use para que pase por las turbinas y se haga energía eléctrica. Posiblemente no había demanda energética, ni por el lado paraguayo ni por el lado brasileño, o si no, no se hacía eso. Yo no conozco pormenorizadamente esta última circunstancia, no puedo explayarme al respecto. Pero te digo que si hay agua, hay hidroeléctrica, y hay demanda, un país, un mercado que estira la energía y que va a pagar el presupuesto de la entidad porque hay que pagarse. Yo te puedo asegurar que se hace energía eléctrica.
no se vierte el agua por el vertedero. Jamás en la vida. Eso es como abrir un pozo de petróleo, tirar el petróleo y nadie lo recoge. Perdón si Javier Amuy, por favor. Sí, doctor, le felicito por su exposición. Realmente sumamente interesante y también muy preocupante. Me voy a remitir un poco a la historia. La primera negociación con los brasileros fue hecha prácticamente por dos personas. El doctor Sapena Pastor, Rotario, y pienso que la intervención directa del presidente en ese momento. Veo que se vuelve a repetir con usted y Lugo, lográndose algo que no habíamos hecho en casi 20 años. Y ahora se crea una comisión de notables donde hay un montón de nombres que sinceramente no sé qué conocimiento pueden tener sobre el tema, o si lo tienen, no los veo con tanta capacidad. ¿No sería lo más lógico sugerirle al presidente crear un grupo de máximo 2 o 3 personas para negociar esto que la actual comisión existente? Esa es mi pregunta, doctor. Mira, yo voy a decir algo. Yo nunca he sido tronista y en mi época de juventud yo milité de muy joven en el Partido Liberal Radical Auténtico. Es más, tuve incidentes con la policía. O sea, comento esto por lo que voy a decir. Yo no quiero que se dude de mis credenciales antidictadura. Yo siempre tuve una actitud contraria a la dictadura. Y fui consecuente. Yo actué en política desde los 18 años, hasta que me fui a Alemania para estudiar. Hay cosas que hay que reconocer. El Paraguay tuvo, el general Stroessner se preocupaba de la construcción de Itaipú porque sabía que era su gran obra, en primer lugar. Era un presidente concentrado en el tema de Itaipú. Eso no se puede negar. Pero hay que reconocer que el Paraguay tuvo dos personajes que eran muy importantes. Uno que era Sapena Pastor, desde el punto de vista de la diplomacia y la parte jurídica del tratado, porque el tratado en sí mismo es un tratado único en el mundo. Un tratado es del punto de vista eminentemente jurídico, sin entrar a juzgar ningún tipo de valoración. Del punto de vista de la técnica jurídica, es un tratado que honestamente plantea ficciones jurídicas sobre las cuales se construye un corpus jurídico. Y honestamente yo creo que es una gran obra jurídica. No estoy entrando en una valoración si es bueno, si es malo, si es justo, si es injusto. Hablo del punto de vista jurídico, de un punto de vista de una lógica positivista del punto de vista jurídico. Y eso es la presencia de un hombre dotado del punto de vista jurídico. Sapena Pastor no era un indotado, y tampoco Negro Saldívar no era un indotado. Sucede en la Cancillería, eran gente, o Alberto Noé, o había mucha gente de mucho nivel en la Cancillería paraguaya en esa época. Y también hay que reconocer que el ingeniero de Bernardi era un hombre de una gran solidez intelectual del punto de vista técnico, no se puede negar eso. Yo aclaro que no tuve ningún contacto, salvo los sociales, en una sociedad muy chica como es la paraguaya, que uno tiene siempre contacto con la gente, pero yo con el ingeniero Bernardi creo que lo vi poquísimas veces, pero de Bernardi era un hombre, también era un hombre de facultades intelectuales excepcionales, ¿qué quieren que le diga? Era un hombre, no sé, yo le digo, no le debo ninguna fineza de Bernardi, ni a sus hijos, ni a nadie, pero de Bernardi era un hombre muy respetado por los brasileños. Era un hombre desde el punto de vista técnico, con todo respeto, no es José Alberto Deleta. Yo sé que yo no era ingeniero, por eso reconozco la grandeza de este señor, pero yo tenía la habilidad, tenía la capacidad de poder disuadir, pelearme diplomática y políticamente para lograr un acuerdo. Yo sabía que eso podía ser, porque la represa funciona perfectamente. Ahí no se trata de la parte técnica, cuando yo llegué a la entidad. Ahora ya hay que actualizarla, porque esta represa tiene que funcionar 50 años más. Si no la actualizamos, no va a durar 50 años. Nosotros tenemos que ampliar su capacidad, que tenga más potencia instalada. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas en esta represa. Y ese es el gran acuerdo de integración energética con Brasil. Se cumplían 50 años, bueno, 50 años más planifiqué. En otro escenario,
desde otra perspectiva. Ya está hecha la represa, ya había que construirla. Lo más difícil se hizo. Se perdió. Dios quiera que yo esté equivocado. Dios quiera que yo esté equivocado. Les juro por Dios, quisiera estar equivocado, pero no veo un escenario propicio para una negociación en donde digo la otra parte tiene que, desde su lógica, no de nuestra lógica, nosotros reivindicamos, pero ellos creen que de su lógica no van a hacer una concesión. Como creen que se hizo con lo de Lula. Lula lo hizo como si fuera una concesión, una reparación histórica. Es la realidad. Y repito, yo creo que los colegiados sirven para deliberar, pero no para ejecutar. Yo también creo que es un despropósito, Javier, discúlpame este tutela, que es un despropósito hacer estas cosas. Pero no se jugó en serio. Y cuando uno juega en serio, la gente te toma la temperatura, te relojea y se da cuenta que estás en la joda. Y cuando vos estás en la joda, nadie te toma en serio, menos en el mundo global. Por más que los liderazgos y el estándar de la política ha caído mucho en el mundo, todavía hay ciertos criterios. Vos no podés sentarte a negociar con Brasil y decir cualquier cosa. Yo creo que lo veo muy difícil. Dios quiera que me equivoque, pero repito, en el 70 y tanto estaba Sapena y estaba Enzo de Bernardi. Y las dos fueron dos hombres muy capaces, cada uno en su área. Y de Bernardi fue un hombre muy importante. Yo creo que un hombre que tenía la cabeza bien ordenada y Sapena tenía mucho conocimiento jurídico. Le voy a dar un detalle. Si Sapena era canciller, yo le puedo asegurar que nunca le hubiera llevado de embajador en Brasilia a Hugo Sayer Caballero. ¿Saben por qué? No porque Hugo Sayer Caballero es mi amigo. No le estoy ejerciendo una crítica a él. Hugo Sayer fue el que redactó el acta bilateral, era el escribiente de lo que se redactó en 1966. Una persona así ya está imbuida con la visión rígida del tratado. Vos tenías que enviar a Brasil a una persona que tenga otra visión del tratado. Nosotros no hemos tenido ningún detalle, ni siquiera a nombrar nuestros embajadores, para un momento tan importante para el Paraguay. Lo digo, a Hugo Sayer nombrar al embajador en Buenos Aires, andar a Chile, a Uruguay, a París, a Madrid, pero no llega a Brasilia en un momento en donde tenés que renegociar el tratado de tipo. Y vos fuiste sos una persona que fuiste educada en la tradición del que el tratado es una obra perfecta. Es ilógico. Vos no le vas a mandar en la época de Fidel Castro, nunca le mandabas, salvo que querías negociaciones con Castro, a un embajador que estaba enamorado de Fidel Castro. Tienes que mandar a un embajador que podía hacer informes objetivos sobre la situación cubana. Son lógicas, hasta ahí no hemos sido profesionales. Y bueno, sucedió todo lo que ustedes saben, que no vale la pena tampoco retrotraernos a ese periodo inmediato de la historia paraguaya. Marcelo Bauer había pedido la palabra, pero no lo estoy viendo. Marcelo, ¿estás por ahí? ¿Alguien más quiere pedir la palabra? Por favor, en forma electrónica. Guillermo, vos habías pedido y sacaste después. Sí, mi consulta nuevamente para el doctor Mateo es, el status quo justamente es el que hace que la tarifa tenga que bajar por imperio mismo del tratado, del anexo C del tratado. No, el tratado no dice eso. El tratado dice que al contrario. Nosotros tenemos que caer en el debate con los brasileños. Es decir, nosotros tenemos que pedir que el tratado, el anexo C dice que se van pagándose la deuda. Y de acuerdo a la potencia que contrata cada país, se tiene que revisar el anexo C. Al contrario, el anexo C a nosotros nos habilita a revisar el tratado. Los brasileños dicen que no. Nosotros tenemos que decir que sí. Desde Esa luego, es la diferencia. Pero desde luego dice que hay que revisar en el año 2023. Claro, 50 años después. Habiéndose pagado la deuda y habiendo transcurrido 50 años, que eso es el 2023.
Sí. O sea, en realidad ya nos estamos anticipando 3 años a eso, ¿verdad? La sugerencia que escuché es que se tenía que haber anticipado 5 años, pero en fin. Entonces, pero también dice el anexo C que no tiene que haber lucro. Entonces, al no tener que haber lucro, ¿qué figura se le da a esos 700 millones de dólares que, por lo que se reduce el costo financiero que está en el presupuesto vigente y que no va a estar más en el presupuesto del 2022? Te voy a dar una respuesta rápida. Yo no pensé de las cosas. En primer lugar, aumentamos cuánto los royalties que paga la Itipú al Paraguay y Brasil por el uso del agua. Segundo lugar, eso tiene que pasar por el Congreso. No, apliquemos ahí el Consejo de Administración. Por eso cuando yo dije, no sé el aumento de la proporción. Se aumenta y nosotros en el Consejo, por eso yo avisé, aquella vez en el Consejo de Administración, yo planteé la teoría y fue aceptada por el lado brasileño, de que hay circunstancias que habilitan que los organismos que fueron creados por un determinado tratado sufran una metamorfosis. Y hoy estamos viviendo reformas del tratado. Bueno, eso está en el acta, pero eso vale para una negociación. No sé, yo tengo que decir eso. Eso es válido para una negociación. Bueno, yo puedo, el acuerdo Lula-Lugo y fue aprobado por el Parlamento. Fue aprobado por ambos congresos. No. O fue sometido por lo menos a ambos congresos. No, un acuerdo. Y ahí también, después de eso. Y ahí también después eso pagaron, pero ahí también aceptaron el decálogo y una cantidad de reformas que están introducidas. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, pero pasaron por los congresos. Sí, y pasó 2 años después de haberse suscrito. Claro. Por eso te estoy diciendo, yo he sostenido la tesis de que esto no tiene que ir a los congresos. He sostenido la tesis, ya lo he dicho. Sí, bueno, pero es lo que nosotros tenemos que defender los paraguayos. O si no, entonces la posición que... Entonces no hacemos nada. No, entonces nosotros no hacemos... Entonces, para mí la posición es clara. Lo que la sugerencia o la tesis Papalardo, que es tomar un financiamiento vía Itaipú y eso cargar el costo de ese financiamiento, cargar a la tarifa y mantener la tarifa. Bueno, le escuché a Teruco decir eso, pero para eso los brasileños, eso sí que es más difícil que acepten, en primer lugar. En segundo lugar, que para mí sería una buena salida si se hace bien, lo que no se puede comprometer es que la deuda del 23 se tiene que pagar. Y sobre esa base nosotros la entidad tiene que hacer una deuda, sobre la base de cómo actualizar la represa. ¿Por qué razón? La represa ya tiene 50 años. Hay mucho avance tecnológico, hay mucha tecnología nueva que se tiene que hacer. Se van a tener que cambiar las turbinas, muchas cosas se van a tener que hacer. Eso va a tener un costo. Eso va a provocar... Son costos muy bajos para los volúmenes de dinero que estamos hablando. Correcto, pero son las cosas que nosotros tenemos que ir previendo. Estamos hablando de 500 millones de dólares al año por cada turbina. Bueno, está bien, pero correcto, pero primero tenemos que pagar todo lo que hay, después tenemos que pensar en la actualización, tenemos que pensar en la ampliación de la potencia instalada que nosotros hagamos. Y nosotros tenemos que tener una posición en donde, digamos, es el Consejo de Administración el que tiene que decidir todo esto. Porque el Consejo de Administración, antes que aprueben los congresos del respectivo de los países, no, y esta es la negociación que tiene que hacer. Nada, es fácil. Pero mucho peor el conflicto palestino, mucho problema hay. O sea, pero si vos no tenés la capacidad de sentarte a negociar con una idea clara de lo que va a plantear, te vaya a chocar contra la realidad. Entonces te van a venir los brasileños con determinados argumentos. No, pero que no sé, no, pero vos tenés que llevar tus argumentos. Y ya tenés un antecedente, ya hay una jurisprudencia, ya se aprobó antes que aprueben los congresos. El decálogo, Mateo Samek se aprobó antes en el Consejo de Administración que en los parlamentos locales. Aprovechemos eso. Esa es la posición política de nosotros. Así se genera el derecho. Así se genera la convivencia entre los países. Y tenemos que ofrecer. ¿Qué es lo atractivo? Vamos a aumentar la potencia instalada. ¿Qué es lo atractivo? Vamos a actualizar para que esto produzca 50 años. ¿Qué es lo atractivo? ¿Cómo se va? Los momentos en donde nosotros no podemos consumir la energía. ¿A cuánto nos compra Brasil? Esa energía que nosotros no consumimos. Hay una cantidad de mecanismos de compensación, pero
Creo que no se hizo nada de eso. Y si nosotros pensamos que los brasileños van a hacer el trabajo por nosotros, realmente estamos equivocados. Ahí sí que estamos profundamente equivocados. O hacemos nosotros nuestra parte y ellos hacen su parte, o si no, lo contrario, estamos perdidos nosotros. Y creo que lastimosamente se perdió la oportunidad. ¿Qué quieren que le diga? Dios quiera que no, ¿verdad? Pero yo creo que en el 23, no sé cómo qué nos van a decir los brasileños. Yo creo que nos van a decir, se reduce el precio de la tarifa. Me parece a mí. En el 22 ya vamos a sentir eso. En el 22 ya vamos a sentir. Vamos a tener, y entonces la ANDE, con todo respeto a la gente de la ANDE, van a estar felices. Porque acá la ANDE quiere que baje el precio de la energía de Itaipú para balancear su presupuesto. Eso es real, va a comprar energía más barata. La ANDE va a comprar energía más barata, entonces la ANDE va a decir, no, a mí me conviene balancear mi presupuesto, bueno, la ANDE va a hacer lo que le convenga a la ANDE, pero eso no es lo que le conviene al Paraguay. Desde mi punto de vista. Al país le convenía una integración de generación, comercialización, mecanismo de compensación, ampliación, actualización, pero no se hizo, lastimosamente, ¿verdad? Bueno, me quiero aburrirle. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, por favor? Ignacio. Carlos Mateo, te pregunto, en el 2023 yo tengo entendido de que la energía es 50% Paraguay y 50% Brasil. Nosotros, ¿qué obligación tenemos de venderle a Brasil el 50% y no venderle a Argentina o a Uruguay o a otro país a mejor precio y negociar por nuestro lado? ¿O tenemos que seguir cogiditos de la mano hasta siempre? No sé cómo es la película ahí. Eso es todo. Yo te voy a decir cuál es la película. Nosotros tenemos que saber, ¿qué mejor cosa? Que vos produzcas un bien y que ese bien tenga ya su destinatario. O sea, convengamos que Itaipú fue posible porque hubo un mercado que estiraba la energía y que pagaba, o si no, no se construía Itaipú. Venderla a la Argentina, nosotros no tenemos todavía la infraestructura para venderle, se tiene que hacer mecanismos de integración energética entre todos los países, que puedes formar parte de la negociación. Pero si vos me decís, yo me voy a sentar a Brasil para hacer un acuerdo con el Brasil, en donde ellos creen que no van a hacer concesiones. ¿Vos pensás que se van a sentar para beneficiar a la Argentina? Es ingenuo eso. No tiene sentido que Brasil se sienta a negociar con nosotros. Desde su lógica, hagan concesiones y digan, para los argentinos. No tiene lógica. O sea, yo no voy a hacer un acuerdo para Paraguay, un acuerdo para los bolivianos, para Paraguay. No, yo tengo que tener mis propios intereses. O sea, si yo me voy a decirle, che, vamos a hacer un acuerdo, acá vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿saben qué? Le va a beneficiar al otro y no a ustedes. Me van a quitar, con perdón de la dama presente, me van a quitar cagando, con perdón de la... Discúlpenme, no me van a... O se ríen de mí, quizás se rían, que sería lo mejor, que se rían. Pero no me van a tomar en serio. Ir a ofrecerle un acuerdo, no camina eso, hay que ser realista en este negocio. O si no, vamos a... Rafael Ruiz creo que quería decir. Y después le dejo un pato. Carlos, te quería hacer una consulta yo. Vos mencionaste de que antes se pagaba $130 millones al año por royalties y con el gobierno... No por royalties, por la energía que nosotros los paraguayos no consumimos y le cedemos al Brasil. Hay un mecanismo ahí de compensación. Perfecto, sí, correcto. Por compensación, 130 millones y eso se fue a 360 millones. Era 100 creo que era. 100 y pasó a 300 y al 100. Sí. Si se le hubiese vendido la energía eléctrica, no por compensación, sino por el costo de la energía eléctrica que Brasil consume, ¿no habría muchísimo mayor ingreso para Paraguay? No, lo que pasa es que acá hay muchas interpretaciones, como repito, que el precio del petróleo llegó a subir a tanto y el precio de la energía estaba a tanto. Si es con eso y el precio del petróleo estaba a $13 el barril, ¿qué decimos? Baja el precio de la energía. O sea, hay que entender la lógica de este tratado. Este es un tratado socialista. Estamos obligados a comprar.
O sea, entonces si seguíamos el precio del petróleo, claro que tiende a la alza, pero hoy bajaba, por ejemplo, el precio está a $13, de 60 bajó a 13. El precio de la energía de tipo está a 440 y tantos dólares, con una previsibilidad en el pago de la obra y, digamos, Itaipú en todo este periodo de tiempo, nos guste o no nos guste, dejó mucho dinero al Paraguay. De que podían hacer mejores las condiciones cuando se nos... Todo puede ser mejor. Yo no estoy total, y por eso cuando estuve al frente de la entidad yo era partidario y lo hice en consecuencia la renegociación y se consiguieron muchas cuestiones, desde levantar el blindaje, terminar las obras civiles del anexo B. Nosotros tenemos la seccionadora de energía, construimos en esa época, que no había directamente la energía paraguaya, que era paraguaya supuestamente. Si llega a Brasil, ahora pasa por el territorio. Se hicieron muchas cosas. Muchas cosas. Pero para eso yo creo que hay que sentarse, negociar y entender que Itaipú se tiene que hacer. No se puede hacer sin el Paraguay, pero tampoco se puede hacer sin el Brasil. Y tampoco se puede hacer contra el Brasil y contra el Paraguay. Es muy importante entender esto. Y no es tan fácil, no va a ser tan fácil esta negociación que se viene. Pero, repito, creer que el precio de la energía de Itaipú, hubo fluctuaciones y épocas en la historia donde estuvo más barato, se le ayudó a Brasil, se le ayudó. Eso es totalmente cierto. Pero en general, yo soy de los que cree que en el contexto general, Itaipú en la década del 70 cambió el Paraguay. No puedo negar eso. Si bien yo era chico, pero recuerdo el Paraguay pre-Itaipú y el Paraguay post-Itaipú. Y he visto que hoy nosotros, los paraguayos, tenemos la mayor posibilidad de recuperarnos o de que no nos afecte tanto esta recesión, esta crisis global, por tres circunstancias. Vendemos soja al mercado internacional, vendemos carne, que va a bajar un poco el precio de la carne, y vendemos energía eléctrica, exportamos porque nos pagan en dólares. Imagínense si éramos un país petrolero nosotros. Las dificultades que tendríamos. Con esto no quiero decir que no hay cosas que hay que hacer. Yo creo que hay que hacer muchas cosas en Itaipú y que hay que tener una posición paraguaya y que hay que ir a negociar, sosteniendo la tarifa, el status quo. Hay que conservar la tarifa, hay que conservar esto y ofrecerle algo a Brasil. He escuchado voces del gobierno que con el deseo de endeudar a la Itaipú quieren bajar el precio de la tarifa. Va a ser un gravísimo error eso. Yo no acompaño esa posición. Bueno, yo creo que estamos llegando ya hacia la parte final de la reunión. Rafael Ruiz quiere hacer una pregunta. Adelante, Rafa. Quería aclarar una duda. Mateo dijo, yo no escuché bien, él dice que la negociación del año pasado con la venta de energía en Brasil es la que se perdió la oportunidad. Eso es lo que no entendí, pues, porque yo entré un poco más tarde. Sí, yo lo que digo, Rafael, es que hay dos escenarios, uno pre-pandemia y otro post-pandemia. Y yo creo que el escenario post-pandemia es un escenario que dificulta un acuerdo con el Brasil, un acuerdo que sea beneficioso, que nos aporte algo más a nosotros. Porque yo le escuché también decir a muchas autoridades del sector energético paraguayo, y entre ellos gente de la ANDE, que baje el precio de la tarifa. Yo creo que eso es un error terrible para el Paraguay. Claro, le vas a resolver el problema financiero a la ANDE va a comprar, no sé si la ANDE paga no sé cuántos millones, Guillermo puede saber, más de no sé cuántos, no sé si es $1.000 millones, no, ¿cuánto paga la ANDE anualmente a la Itaipú? A la Itaipú le paga algo en el entorno de 360 millones. 300, bueno, y va a bajar, entonces le va a dar mayor capacidad de maniobra. Yo creo que es un error. Nosotros tenemos que mantener el precio de la tarifa, mantener las compensaciones que hoy estamos recibiendo, sino dentro del Consejo buscar ciertas fórmulas, como por ejemplo busquemos algo, utilicemos la imaginación. ¿Cuánto cuesta la agua? Hoy se le pone un precio a la agua, se pagan royalties. Bueno, vamos a hacer, el que más energía consume quiere decir que usa más agua, porque
el edificio de la hidroeléctrica ya está construido. Las turbinas están construidas. Entonces, quien más energía estira es el que más usa, el que más agua usa. Entonces, pongámosle un precio a las aguas y sobre esa base que pague Paraguay esto y que pague Brasil lo otro. Pero pensemos y busquemos la solución, que tiene que pasar por el Consejo de Administración. Si va al Parlamento brasileño, va a ser muy complicado que esto se apruebe, porque va a tener un alto nivel de politización en el Brasil. ¿Y qué dije yo, Rafael, antes que vos llegues? Que el periodo era el pre-pandemia. Que después cuando nosotros armamos los paraguayos, este despelote de la nota firmada y que no sé qué cuánto y que lo otro, yo creo que le dijimos a los brasileños, acá no hay seriedad para negociar. Y cuando en menos de un año, en el tema central, vos estás cambiando. En el tema central, todo el mundo sabía que el quinquenio paraguayo en el gobierno, el tema más importante era Haití. Vos estás cambiando tu director general, tu presidente la ANDE, y está cambiando tu canciller. ¿Y qué sí que estás haciendo la cosa equivocadamente? Son datos objetivos de la realidad. Eso ya no. Los romanos decían, dame hechos y haré justicia. Yo le estoy enumerando unos hechos a ustedes. Ustedes quiten sus conclusiones. Califíquenlo como quieren. Bueno, voy a leer un comentario aquí de parte de Raúl Baginski. Dice, felicitaciones, Carlos, y qué gusto verlo y escucharlo. Un gran abrazo, Raúl Baginski, desde Washington, D.C. Entonces la foto de Raúl. Vos estás en Washington, Raúl. Saludos, saludos. Con razón que no le escucho. Sacate, habilita tu micrófono, Raúl. Perdón, sí, Carlos, un gran abrazo y sí, estoy pasando una temporada por acá y me perdone hacer una broma, porque tantos años desde que llegué en Paraguay. Cuanto más viejo estás. Se te escucha muy entrecortado, Raúl. Sí, la comunicación está muy mala. No, solo quería decir a Carlos que me encantó escuchar toda la amistad de tiempo nos conocemos. Sí. Yo te diría que cuanto más viejo estás mejor. Es como el vino. Bueno, muchos saludos a Vera también, de parte mía. Gracias, está contigo en Washington. Un abrazo a todos. Igualmente. Carlos, ¿iba a decir algo? El internet, parece que Raúl tiene problemas. El internet en Estados Unidos está muy lento. Sí. Bueno, yo solamente quería despedirme, darle... Sí, es un problema acá con el dueño de la Casa Blanca aquí atrás. Bueno, solamente despedirme, darle las gracias por haberme atendido, haberme dado esta oportunidad y cuando quieran. Así que a su disposición. Y muchas gracias. Me parece que es muy importante fomentar estos debates, porque verdaderamente también nosotros los paraguayos tenemos que entender que el proceso político no puede estar tan divorciado de la racionalidad. No podemos estar tan divorciados de la racionalidad en el siglo XXI, a más de 200 años de la Revolución Francesa. Eso. Bueno, entonces ahora para terminar la parte formal de la reunión le voy a pedir a Ignacio que dé su saludo y también le voy a pedir a nuestra gobernadora asistente Antonella Cabral que nos dirija la palabra para el cierre final. Ignacio. Bueno, Carlos Mateo, te agradezco realmente. Esto nos abrió mucho el panorama y como paraguayos queremos que se haga lo mejor y creo que va a salir lo mejor. Teniendo personas como vos pensantes y que creo que tenés que estar por ahí cerca, por lo menos asesorando, porque realmente es importante para nosotros y Itaipú es grandioso. Así que, pero muchas gracias, Carlos Mateo, y una vez más, Ignacio. Suerte. Antonella, para el cierre final de la parte formal. Sí, muchas gracias, Luis Oscar. Doctor Mateo Valmelli, como siempre, muy esclarecedora sus palabras y todo lo que compartió con nosotros. Felicitar nuevamente al Rotary Asunción por este evento que nos permite a todos los rotarios también conocer un poco más de este tema que es de tanta relevancia a nivel nacional. De mi parte es todo y los felicito nuevamente. Muchísimas gracias, Antonella. Y ahora terminamos la parte formal de la reunión y voy a habilitar los micrófonos. Sugiero, por favor, de que se pongan en mudo
Les comento una cosa, hubo una actualización y ahora ustedes son los que tienen que desmutearse. Yo no les puedo desmutear en forma de habilitar en forma general, así que cada uno va a tener que habilitar su micrófono. Y me gusta ver la presencia de Fidelino Rojas por ahí. Fidelino, ¿estás? Ya me retiro. ¿Puedes habilitar tu cámara? Yo ya me retiro, Luis. Gracias, yo me retiro Carlos. ahora. Gracias, Carlos. Cuídense Gracias, todo el Sebastián. COVID, cuídense todo el COVID. Acá está, mute. Vamos a estar. Fidelino Rojas está queriendo formar un Rotary Club en Capiatá. Así que, Fidelino, bienvenido y me alegro que estés acá con nosotros. Ya tiene bastante gente convocada para acercarse al futuro Rotary Club de Capiatá. Buenas tardes, buenas noches, Fidelino. Habilita tu micrófono, Fidelino. Estás... No se te escucha, Fidelino. Bueno, lastimosamente no te escuchamos, Fidelino. Y bueno, le esperamos a todos el próximo miércoles en alguna charla que vamos a tener a esta misma hora, a las 7. Presidente, creo que las 7 es una buena hora y consulto con los compañeros del Rotary Club de Asunción a ver qué les parece que nos reunamos a las 7 en vez de las 8. Así que vamos a empezar más temprano y terminar más temprano. Veo que hay varias personas que me están haciendo el ok, así que el próximo miércoles a las 19 horas entonces. Ok, buena idea. Gracias, Roberto. Gracias, excelente charla y realmente siempre había escuchado hablar mucho de la Itaipú, del tratado de esto y lo otro, pero ahora me he interiorizado bastante y agradezco esta invitación. Para mí las 7 es ideal, excelente. Ok. Estamos en completa libertad ahora, así que veo que hay gente del Interact, cosa que me gustó muchísimo. Bienvenido a los chicos del Interact. Sí, sumamente interesante toda la charla. Yo personalmente aprendí muchas cosas y supongo que los demás chicos también, pero realmente muy, muy interesante. Gracias, Delia, que es la presidenta de nuestro Rotaract, nuestro Interact. Federico, ¿vos querés hablar? ¿O simplemente moviste la mano? No te escuchamos, estás mudo, Federico. Estás con el micrófono silenciado. Yo me perdí una parte de esto porque yo presté atención al WhatsApp, a la información que estaba ahí con la invitación que decía 20 horas. Y por más que ayer Ignacio había dicho a las 19 horas, Decía 19 Paraguaya, 20 Argentina. Ah. A lo mejor viste el 20 argentino. Ah, ya. Bueno. Mario iba a decir algo. Te escucho, Mario. Bueno, por eso, entonces me alegra. Solo saludaba nomás. Excelente, la hora es excelente. Yo creo que estaría muy lindo y realmente muy interesante tener a alguien como Valmeli acá, Mateo Valmeli acá, hablando de esto, que es todo un tema muy especial para nuestro país y increíble la realidad de que pasaron ya 50 años. Que cómo va el tiempo, nos damos cuenta de que esto es un emprendimiento que cambió, como él dijo, era un antes y un después. Y muy cierto, esto es para Paraguay. El proyecto de Itaipú fue excepcionalmente importante. Les comento que hemos tenido una excelente participación argentina, sobre todo de bellas niñas, y en Vilma Cañiza de Montecarlo voy a saludar también a Mercedes Ojeda de Río Paraná Corrientes, estuvo Silvia Blugerman también de Corrientes, me estoy olvidando de alguien,
Susana Marcón de Posadas, así que estuvieron bien representados nuestros compañeros de distrito, del lado argentino. Excelente. Gracias, Vilma, porque siempre estás con nosotros. Y a ver si conseguís que más gente de la zona de Monte Carlo, del Dorado, se junte, vengan acá. Fue muy interesante que tuvimos a Guillermo que Sosa, también sí. conoce muy bien el tema de Itaipú y fue interesante el debate. Fue invitado de Tomasa. Excelente. Excelente, Tomasa, de haberlo invitado a Guillermo Sosa. Gracias, Tomasa. Aprovecho para recordar un asunto técnico. En la pantalla, cuando ustedes abren Zoom en su computadora antes de conectarse a alguna reunión, arriba a la derecha, si no están sus iniciales, está su foto. Hagan clic ahí y se les va a desplegar una pantalla donde una de las acciones es actualizar el Zoom. Es conveniente que siempre tengan actualizado el Zoom a la última versión. Good. Muy bien. Y bueno, presidente, un gusto saludarlo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Subí al grupo de chat ahí unas fotos de Itaipú y el vertedero que está abierto ahora, que después de un año se abrió y un poco más, así que es una visión que realmente es impactante. Sí, y es muy interesante porque ahora el río Paraná va a tener un poco de agua. Sí, y solo para tener una idea de lo que es, en el vertedero ahora está pasando 3 veces la cantidad de agua de lo que pasa por las cataratas del Iguazú cuando están llenas. Ah, la pucha. Delia, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero agradecer en nombre de todo el Club de Interact, que estuvieron varios chicos presentes durante la charla. Gracias por la invitación, fue súper interesante y como ya dije, yo personalmente aprendí muchas cosas. Bueno, de hecho, y le pido también a Tomasa, por favor, y discúlpenlo, el presidente actual y el presidente electo, Tomasa, quisiera pedirte que en forma permanente invites a los chicos de Rotaract, de Interact, a que nos acompañen en estas charlas que tenemos en forma virtual. Y buenísimo. Con muchísimo gusto. Vamos a estar pendientes de ellos. Si en alguna, ya sea en alguno de los chats internacionales como Rotary 4845, aparece alguna charla que te parece que sería interesante para ellos, hacerle llegar también de otros clubes. Y bueno, entonces, como decía nuestro amigo Ignacio, presidente. Buenas noches a todos. Gracias por venir, realmente fue espectacular. Vamos a seguir haciendo. No es la primera vez, no va a ser la última. Así que sigamos adelante con las charlas y Interact y Rotaract, que están muy unidos en este momento, gracias a Dios. Sigamos adelante. Hasta mañana, buenas noches a todos. Como dice Rubín, una noche más. Una noche más. Bueno, buenas noches. Chao, Adiós, chao. adiós. Adiós, adiós.